¿qué actividades sugieres para involucrar a los geólogos de primer semestre y de esta manera poder organizar una base de datos actualizada? ¿Qué significa esto? Bueno, el contexto es, en general, cuando llegan los semestres o los nuevos geólogos, les pedimos que nos envíen un correo con la generación y bueno, para tener contacto con ellos. Pero en números reales solamente un pequeño porcentaje lo hace. Entonces, ¿qué actividad se les ocurre proponer para tener una base de datos actualizada? Bueno, ¿cómo podríamos integrar a todos los chavos que acaban de entrar en primer semestre? Es decir, tenemos dos grupos, un grupo de puros chavos que vienen nada más en la noche, como nosotros, hace 4 años, con los hombres solos, abandonados. Están las chicas en la mañana, ya las fuimos a ver también, pobrecitas todas abandonadas también. La idea sería de integrarlos a los dos grupos en una sola plática, es decir, que les platiquemos ya sea nuestra experiencia en el anexo. Les estuvimos hablando ayer de Hortensia, de Tere Rosas, así de todo lo que nos pasaba, de, no sé, consejos para que pasen sus materias. Sería una cuestión como de darles una bienvenida a pues, lo que es toda la institución, es decir, las dificultades que implica estar en el anexo pues tanto tiempo sin saber nada de geología. Ya después nos enfocaríamos a hablarles un poco de geología, es decir, de cómo nos ha marcado a nosotros pasar todas estas materias de geólogos y de en qué nos hemos enfocado nosotros, cómo fue que decidimos cada camino que ya hemos tomado, usando mucho nuestra experiencia y además de que en ese convivio pues les podría ser que ahí mismo les tomemos todos sus datos, es decir, son 40 geólogos y 40 geólogas, son 80 personas de las que podríamos bien juntar en un salón, en el auditorio, en algo, para que nos puedan dar todos sus datos y una herramienta más poderosa para los demás geólogos que nos gustaría integrar en esta base de datos, pero que ya no están juntos en el mismo salón siempre, es hacer un formulario. Google Forms es una herramienta muy poderosa para capturar toda esta información que nosotros necesitamos, como el nombre, sus correos, teléfono, 5 segundos, semestre y 4 situaciones principales. La primera de ellas es que existe una base de datos que está en la coordinación de servicios escolares. Nos iríamos a esa primera instancia, ¿no? La base de datos. Después realizaríamos un censo. Afortunadamente hemos tenido buen contacto también con los chicos, al igual que la otra planilla, y muchos de ellos se unieron a nosotros como colaboradores. Entonces está ese contacto directo, hemos tenido pláticas ya un poco más personales al igual con ellos, y obviamente ocuparíamos estas pláticas, esta manera de informativo como un tipo de dar bienvenida, y en dado caso que se llegara a ganar, pues ir a dar las gracias, ¿no? por el apoyo que han dado, etc. Sería la segunda. El tercero sería generar actividades para ellos, como introductorias a lo que es la geología, a partir de pues, cursos de introducción a investigación de minerales, etcétera, etcétera, y a unirlos a las prácticas de campo. Esas prácticas que tenemos planeadas, que sean más que nada para tenerles bases de lo más básico de la geología, ¿no? Y cuarto, sería de igual manera tener una reunión que la vamos a llamar rompehielo, ¿no? Y con la misma idea le dijimos a los chicos que existía un grupo de mujeres, a la chica le dijimos que existía un grupo de hombres, a nosotros en lo personal, no me va a dejar mentir a algunos compañeros, existía la leyenda de que existía un grupo de mujeres, y nunca lo habíamos conocido, que hasta que algunos hicimos la tarea de ir a buscar a ese grupo de mujeres, y bueno, aquí estamos reunidos formando una planilla. Entonces, de entrada este viernes, independientemente de lo que pase, tenemos esa reunión rompehielos, muchos compañeros se acercaron y dijeron, está muy bien, ya están participando, y pues en general tenemos esas 4 opciones. Bueno, y aunado a eso, todo eso se conjuga en una de nuestras propuestas, que es el directorio de geólogos, que aparte a ellos les conviene porque una vez que estén dentro de este censo y que se anexen al directorio, obviamente ya después van a poder aplicar esos conocimientos como lo que decíamos, los contactos con otros compañeros de otros semestres. Okay. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué sociedades o agrupaciones relacionadas a ciencias de la Tierra conocen? ¿A cuáles tienen contacto real? ¿Y a cuáles les gustaría tener un vínculo o tener un convenio? ¿Sí? Sería la pregunta.